Sí. Bueno, buenas tardes. Una vez más, dando informaciones en una conferencia de prensa muy breve. En realidad vamos a dar los datos actuales. Como digo siempre, es una instancia de encuentro. Es afortunado tenerlos acá y que ustedes puedan vertir la información hacia la comunidad. Me llama la atención, hace un rato en un comercio que atienden a la calle, no lo voy a nombrar obviamente, la persona que me atendió me dijo: ¿qué tal, Doc? ¿Cómo estamos? Y estamos más o menos como estábamos la semana pasada, con 40 y algo de casos activos, más algunas novedades que ahora la doctora Muñoz se va a encargar de bajar. Y me llamó la atención porque esta persona me dijo como que no estaba al tanto, quiero decir, de modo que, bueno, es importante bajar la información a través de la conferencia de prensa y de los medios. Tenemos algunas novedades, vamos a ser muy breves para esto. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Muñoz. De cualquier forma, siempre digo, esta es una instancia de encuentro y de reflexión, ¿no es cierto? Estamos nombrando la cantidad de casos activos que hay. En realidad, ya en el partido, podríamos decir, ¿no? Porque tenemos en zona sur, en zona norte e indudablemente en ciudad cabecera. Doctora Muñoz, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar como siempre. El papel de ustedes, como siempre digo, es más que importante, fundamental, para llevar información clara y precisa a la comunidad de 25 de mayo. Los datos epidemiológicos de la semana, a través de la conferencia de prensa que damos habitualmente, después el informe por escrito sale los días viernes, que obviamente los números pueden cambiar y van a cambiar, porque esto es dinámico, los números. La primera noticia que les voy a dar es que tenemos la secuenciación, es decir, la variante que tenemos en 25 de mayo, es la variante, se confirmó Delta. Esto se hizo a través de los hisopados de las primeras personas que fueron positivas el 25 de mayo, después de un tiempo largo de tener casos negativos. Entonces, tenemos la variante Delta, para que quede claro, no es otra variante, tenemos esta. En la semana pasada hasta el día de hoy tenemos 22 altas, 21 casos positivos y un fallecido. Lamentablemente, cuando hablamos de un fallecido, hablamos de la persona que estaba en terapia intensiva, que hablamos en la semana anterior, que es una persona añosa y que no estaba vacunada. En la actualidad tenemos 42 casos activos, ¿sí? 31 en la ciudad cabecera y en zona sur, y 11 en el norte. Así que tenemos todo el partido hasta el día de hoy comprometidos con COVID positivo. Hablemos un poquito de vacunación. En la vacunación sí tenemos una noticia que la verdad que nos alegra a todos, porque esto habla de que la comunidad de 25 de mayo ha tomado conciencia de lo que significa estar vacunado. Tenemos en una semana 365 personas con la primera dosis, es decir, que aumentó en un 60% el porcentaje de vacunación con primera dosis en personas jóvenes y no tan jóvenes, en adultas mayores también. Por lo tanto, esto la verdad que es para dar una noticia buena, ¿no? Y que se tome en cuenta por qué se hace. Y al día de la fecha, lo que tenemos son 2 personas que están internadas, lamentablemente una en estado crítico y la otra también porque tiene requerimiento de oxígeno. Estas 2 personas, seguimos hablando de la no vacunación por una cuestión voluntaria. Entonces, si lo primero nos alegramos por el aumento de la dosis que teníamos de personas que se están vacunando, esto hace reforzar más el hecho de que la gente tome conciencia, la comunidad, de que debe de vacunarse. Y yo voy a trasladar la responsabilidad en este momento a los padres de familia, a los hijos, que hagan presente todo esto que está sucediendo y que no obliguen, pero que sí hablen con sus familiares y amigos para que se vacunen. Bueno, este es el informe epidemiológico de la semana.
Doctora, en torno a lo que bien marcaba la variante Delta, hay una situación que exponencialmente está creciendo a nivel nacional, la situación de casos. Inclusive, bueno, hace días Córdoba toma medidas en torno a esto con restricciones, ya habría algunas otras provincias que se sumarían. ¿Qué se sabe de esto, digo, para Buenos Aires y específicamente para 25 de mayo? Para el 25 de mayo hasta ahora nada, no se ha tomado otra medida. El señor Intendente no ha determinado nada, solamente seguir con la vacunación, seguir con los cuidados, con lo que venimos hablando desde el primer día que empezó la pandemia, con el distanciamiento, el uso de barbijo obligatorio, ¿sí?, el lavado de manos en forma permanente y la vacunación. La vacunación, ¿qué es lo que ha hecho? Si me puedo contagiar si estoy vacunado, obvio, ya lo sabemos a eso, pero sí sabemos que la enfermedad se cursa en forma leve o si no, oligosintomática. ¿Qué quiere decir con pocos síntomas? Es por eso que tenemos que insistir. Obviamente que esto es información, como yo digo, de ahora a esta hora. Tal vez en 2 horas viene un informe que tenemos mucho más positivos, ¿o no? Esto es dinámico, lo que hay que entender. Que lo que decimos hoy, tal vez mañana cambie, ¿o no? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Consultar, hoy se dio a conocer la noticia de que la variante Omicron lo anunció el ministro de Salud de la provincia, que está en La Plata y en la provincia y en el conurbano bonaerense. Preguntarle qué panorama y de qué forma por ahí analizan lo que puede llegar a pasar, si se puede analizar, y saber también de los pacientes que están cursando hoy la enfermedad, qué porcentaje no está vacunado. De los que no están vacunados, tenemos un 15% no vacunados, de los positivos. Ya habíamos hablado casi de un porcentaje que bajó en esta semana respecto a la semana pasada. En cuanto a la variante, es ponerle nombre y apellido, ¿me entendés?, a la enfermedad. Acá lo que tenemos que saber que la enfermedad está, que cursa con más o con menos síntomas, con más o menos gravedad, que depende del estado general y depende de la vacunación. Y las medidas que se van a tomar depende también de la situación epidemiológica que cursa el partido de 25 de mayo. Digamos, por ahí tal vez una de la preocupación de la gente es, digamos, si bien por un lado se está insistiendo en las medidas de prevención, fundamentalmente lo que tiene que ver con el barbijo, sí, por el otro lado, las fiestas tienen como consecuencia las reuniones sociales mayoritarias y los eventos sí, sociales mayoritarios. Digamos, ¿cómo conjugan estas dos cosas en lo que tiene que ver con la situación epidemiológica y lo que puede llegar a pasar? Sí, obviamente que nosotros estamos atentos, obviamente que el pase sanitario ha sido una cosa muy importante. Yo creo que el motivo del aumento de la vacunación de la primera dosis viene a consecuencia de esto, no viene, creo sinceramente, personalmente, incluso haciendo números a otra cosa. Nosotros estamos atentos, Andrés, a todo esto. No podemos hablar de mucho, sí estamos proyectando la parte de hisopados, que no la tenemos definida, por lo cual tanto con el doctor Martínez todavía no hemos dado a conocer cómo vamos a continuar con este proceso. Pero estamos trabajando y atentos totalmente a qué es lo que va sucediendo. Y las fiestas sabemos que son las reuniones también sociales, bueno, no están prohibidas porque no están prohibidas, pero sí apelamos a que cada una de las personas siga insistiendo con su cuidado personal. Ahora ya, si bien el Estado está presente, como siempre estuvo, pero los cuidados personales son más que importantes porque dependen de vos, de mí, de todo, de cada uno de lo que haga. Y se está con gente que viene de Buenos Aires, que gente está de otra provincia, gente del exterior también, tenemos gente que ha venido que está en aislamiento. Por eso estamos justamente con toda una situación controlada hasta el momento. Disculpa, me voy a intervenir en algo que se engancha un poco con alguna de las preguntas, ¿no?, que hacías. El pase sanitario indudablemente ha sido una buena medida, que ha llevado primero a que más gente indudablemente se vacune, para cumplir con esta medida, para poder ingresar a determinados lugares. Esto no quiere decir que uno deba bajar las medidas de protección, que hablaba recién la doctora. Digo, porque si no pareciera que uno habilitado con el pase sanitario puede entrar a cualquier lado y baja las medidas de protección. Las medidas de protección hay que seguir manteniéndolas. Es importante también informar a la comunidad que aquellas personas que vienen de afuera y que indudablemente bajan un protocolo, como por ejemplo que el actual dice que tendrían que estar 10 días, al 7º día ser hisopados nuevamente,
que no se manejen solos y que tomen contacto con el sistema de salud local, porque si no es algo que evidentemente nosotros no podemos controlar. Si una persona viene desde afuera, se hace su aislamiento como corresponde, a conciencia, pero se maneja solo, no tenemos oportunidad de hacer un control efectivo sobre esta gente que viene, si hay sintomatología o no, cuándo se va a hisopar, etc. Entonces, esto es importante, que cualquiera que ingrese a 25 de mayo y viene del exterior tiene que tomar contacto con el sistema sanitario local. Para eso estamos. Para ambos, en este caso, quien quiera responder, y tiene que ver también con lo que decía Manolo, ¿no? La situación, primero del pase sanitario, cómo se está trabajando, porque hemos visto, por ejemplo, en Municipalidad y otros lugares donde se pide, en cuestión de privados, si es que va a haber tal vez algunos controles o demás. Lo pregunto por el hecho de que algunos negocios, uno ve también, y agrupaciones y donde se junta gente, que han bajado un poco la tensión en torno a los cuidados y cómo reforzar esto también, si hay algún proyecto para esto, para reforzar lo que es la concientización. El uso del pase sanitario es de provincia, es un requerimiento de provincia, de lo cual el municipio no es que no se haga responsable, pero no es el que no tiene el poder, si bien tiene el poder de controlar, pero no lo realiza, porque obviamente no depende, ¿me entendés? Obviamente que puede haber una inspección, un control, eso está, obviamente que sí, eso es lo más importante, pero esto apelamos aquí a la conciencia de cada uno. Esto es importante de que vos sepas lo que tenés que hacer, y si vas a un negocio y encontrás gente que no está con tapaboca, que le diga que lo use, y el pase sanitario es exactamente lo mismo. Sí, yo tengo una última pregunta. Tiene que ver, bueno, puntualmente con el caso con los casos positivos y cómo está haciendo el trabajo de seguimiento que hace el sistema público sanitario sobre estas personas infectadas. Bien, nosotros lo que hacemos con el seguimiento, nosotros lo que estamos haciendo con las asistentes sociales del hospital, con desarrollo social también, se le hace una ficha al paciente cuando se lo recibe, se le hisopa, se le pregunta quién es el médico de cabecera, quiénes son los contactos estrechos que tiene, y de ahí se comienza todo un seguimiento. Obviamente que en este momento el protocolo ha cambiado y que ya se toman como positivos a los contactos estrechos también, lo cual esto va a ser obviamente un aumento de casos, pero nosotros estamos presentes llamando vía telefónica, obviamente, y siempre decimos, cuando alguien presente algún síntoma, debe de concurrir al hospital, que es el efector en este momento de 25 de mayo. Justamente, digamos, esa modificación de tomar a los estrechos como casos positivos, sí. Está sintomáticos, perdón. ¿Está impactado en estas cifras que dieron hoy? No, todavía no, porque recién es una información nueva que tuvimos, todavía no la tenemos, no. Esto lleva un trabajo, Andrés, te quiero decir, la verdad, mucho trabajo de las personas que hace año y pico estamos atrás de todo esto. Sí. Con respecto a los testeos, sí. ¿Cuál es si tienen la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es más o menos lo que tenemos aquí, el índice de positividad que tenemos aquí en el 5 de mayo? Lo que se realiza son las PCR, que son hisopados, que se hacen en pacientes que tienen 48 horas como mínimo de síntomas por hacer un diagnóstico, y en aquellos pacientes de que tienen no están sintomáticos, no se aconseja el hisopado si es que fueron un contacto estrecho de alguien obviamente positivo. Y después están los test rápidos que se realizan, pero eso los estamos realizando ante una emergencia, ante un paciente que ingresa a terapia, a internación, un politraumatismo, un óbito, también son situaciones especiales que se dan para poder para que el personal de salud pueda trabajar con la forma adecuada. La cantidad, sí, te la dije, 42 casos activos. Pero el índice con respecto a los positivos, con respecto a los testeos realizados. ¿A todo desde que empezó la pandemia, decís vos? No ahora, en este momento. No, en este momento, a ver, vamos a tomar un día, si vos querés, de 25 hisopados que tuvimos, fueron 4 positivos. Lo que es evidente es que esto ha ido en aumento. Lo que sucede también que nos hemos acostumbrado a la situación,
tenemos cierta experiencia, hemos aprendido mucho nosotros del sistema de salud y la comunidad en general. Por eso digo, bueno, pero ya tenemos que lamentar un caso fallecido, ¿no es cierto? Es decir, un número que se ha incrementado de contagios, más allá de lo estadístico, e indudablemente una persona lamentablemente fallecida. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que nos enfrentamos, o mejor dicho, hemos continuado en una situación similar a la que estábamos, con más aprendizaje, más cuidado de la comunidad, más del sistema de salud, pero bueno, evidentemente estamos en una condición, yo diría, bastante similar al comienzo de la pandemia, por lo menos localmente, quiero decir. Si a esto le sumamos lo que hablábamos recién del pase sanitario, bueno, uno tiene que tener conciencia de esto, que el pase sanitario no autoriza a que nosotros bajemos los brazos en cuanto a las medidas de protección. Esto es más que evidente. Digo, porque si no pareciera que como tengo el pase sanitario puedo entrar a cualquier lado, puedo bajo las medidas de protección, y es así como comienzan a ocurrir los casos y los contagios que van en aumento. Muchas gracias. Gracias.